Hola, tocayo, ¿estás ahí? Hola Flavio. Buenos días, tocayo. Hola, buenos días, tocayo. Buenos días y bienvenidos a todos. Permítame un momento, por favor. A llegar. Bien, les pedimos que, por favor, mantengan sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas. Gracias, buenos días. Bien, pues sí Consulting nuevamente les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias. El día de hoy tendremos una conferencia por demás interesante como todas las demás, que es la orientación vocacional y la psicometría a distancia. Para este efecto, tendremos a uno de nuestros colegas y expertos en la materia. Es el licenciado Alejandro González Verazueta. Tocayo, muchas gracias. Nuevamente, bienvenido. Gracias por compartirnos tus conocimientos. Él es licenciado en Publicidad y Mercadotecnia. Tiene especializaciones en psicopedagogía, psicometría y computación. Es cofundador y director del grupo de investigación Orienta. Es un conferencista experto a nivel nacional. También mi tocayo es autor de múltiples instrumentos de evaluación como Turborienta, test psicométrico multidimensional y también del programa holístico de potencialización humana. Es consultor en cientos de instituciones educativas. Ahí a mi tocayo lo conoce todo mundo, desde el ITAM, el IPN, el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, entre muchas otras instituciones. El día de hoy estará su servidor como presentador y mediador. Bien, para que todos podamos aprovechar la conferencia, recuerden ubicarse en un lugar cómodo, bien iluminado, ventilado. Manténganse hidratados, atentos. Quizás una fruta, acercarse a un vaso con agua les puede ayudar. Nuevamente su micrófono en silencio y su cámara apagada para que no se cargue la web. Y cuando se termine la parte de la presentación en la conferencia, ustedes podrán elaborar todas esas preguntas que seguramente van a ayudar a despejar aún más el tema. No sé cómo Bien, subir el a los volumen. participantes que quieran obtener una constancia de participación de esta conferencia, la No deben me de aparece, solicitar creo. vía, por favor, sus micrófonos en silencio, eh, con el nombre de el título del correo, nombre y fecha de la conferencia en la que participó, en el cuerpo su nombre completo con ambos apellidos sin abreviaturas, su profesión, la organización a la cual pertenecen, país, ciudad, la dirección de correo electrónico de contacto y su número de teléfono celular también con la clave del país. No enviaremos constancia a las personas que no envíen estos datos completos porque luego les hace falta algo y la constancia sale mal y hay que estar retrabajando 2 o 3 veces. Bien, nuevamente les agradecemos. Les recordamos que somos una consultoría que brindamos servicios, brindamos soluciones en temas de calidad, competitividad, salud, seguridad y medio ambiente y contamos con una de las alianzas más importantes de expertos consultores en América Latina. En este momento
queda como host el licenciado Alejandro González. Bienvenido, tocayo. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy el licenciado Alejandro González Verasueta y les voy a dar este webinar. Quisiera, antes que nada, presentarme como director del Grupo de Investigación Orienta. GIO, de hecho, es lo que quiere decir, son las siglas de Grupo de Investigación Orienta, y nuestra cara internacional es de Inter-American Institute of Psychometric Assessment, porque tenemos representantes en otros países. En este webinar vamos a ver brevemente quiénes somos, el test de orientación vocacional a distancia, que es el tema principal, y previsiones vocacionales ante la crisis, que es de interés general, y brevemente otros test psicométricos para empresas, escuelas y particulares, que se pueden aplicar a distancia, como un preámbulo para posibles subsiguientes webinars. Entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos un grupo con 30 años de experiencia, conformado por psicólogos, pedagogos. Lo cofundé con mi padre, él fue doctor en psicofisiología laboral de la Universidad de Pensilvania. Entonces tenemos 30 años de desarrollo tecnológico y hemos desarrollado el test vocacional más avanzado que hay hasta el momento en México y en muchos otros países. Este test se llama TurboOrienta, como dice el logotipo aquí en la esquina inferior derecha. Y tenemos representantes en más de 20 estados de la República y en España, Estados Unidos y Sudamérica. Estos son algunos de nuestros clientes, como ya comentaba mi tocayo Alejandro. Hemos trabajado en el Liceo Mexicano-Japonés, sigue siendo nuestro cliente, por supuesto, los colegios alemanes, todos, en la UNESCO, en Coca-Cola, el Colegio Nuevo Continente, en fin, en muchas de las mejores instituciones educativas del país. Y entrando en materia, vamos a ver por qué sus hijos o ustedes, porque sé que también hay jóvenes viendo este webinar, requieren orientación vocacional externa, profesional, y por qué no es suficiente la orientación vocacional que a veces dan en las escuelas o en exámenes gratuitos que son demasiado sencillos en internet, y no puedes jugar tu futuro en una prueba que dura 10 minutos. La primera pregunta: ¿cuántos jóvenes calculan ustedes que terminan su carrera realmente? De cada 100, ¿qué les gusta? Unos 40. Y de esos 40, ¿cuántos se titulan realmente? Que es diferente. Yo creo que otra mitad, digamos unos 20 jóvenes. Y de esos 20 jóvenes, ¿a cuántos realmente les gustó mucho su carrera y se enamoraron de ella? ¿Y cuántos ni siquiera ejercieron su título? Pues ya nos quedamos con menos de 10. Entonces, más del 90% de los jóvenes truncan o equivocan su carrera, incluyendo equivocados trabajando y ejerciendo su título vocacional. Ahora vamos a ver por qué se equivocan de carrera. Bueno, el primer punto es obvio: falta de información. Hay demasiadas carreras. ¿Cuántas carreras creen ustedes que hay? ¿Les gustan 100, 200 carreras? Hay más de 2,000 carreras en México, entre licenciaturas y técnicas. ¿Y cuántas les gustan que los jóvenes conocen? ¿50? Es menos del 5%. Y también está el tema de sus vocaciones. No conocen sus verdaderos talentos naturales. Inclusive les pregunto a ustedes, respondan en su mente, ¿quiénes de ustedes me podrían decir con precisión sus 7 talentos naturales más importantes? Es difícil, ¿verdad? En los jóvenes es peor, porque además están en un proceso de maduración acelerado que los lleva a cambiar sus gustos constantemente. Y el último factor es que no reciben una orientación vocacional
adecuada. ¿Por qué? Porque las pruebas que suelen aplicarse en México, en la mayoría de las escuelas y consultorios, son pruebas extranjeras, hechas en España, en Estados Unidos, en Bélgica, como el CUDE, que fue hecho en 1934, cuando no había más de 20 carreras en el mundo. Entonces, estas pruebas también son antiguas y obsoletas en sus propios países de origen inclusive, y se siguen aplicando en México. Y evalúan muy pocas habilidades y muy generales, que te aterrizan a demasiadas carreras a la vez, y los intereses que suelen evaluar este tipo de pruebas es una fotografía del momento, pero los intereses de los jóvenes cambian, y en 6 meses a lo mejor ya les gustan otras cosas. Y si las habilidades que evalúan, que están en continuo desarrollo académico, como matemáticas y español, si tú reaplicas este tipo de pruebas en 6 meses o un año, a lo mejor el resultado cambia. O sea, tienen un tiempo de caducación o de caducidad muy corto, y si tu resultado vocacional en un año no sirve, pues es tirar el dinero a la basura, y tu futuro también. Y luego vienen los factores ambientales. Desmotivación, que es característico de las últimas generaciones. Se van por carreras de moda o por carreras bien pagadas, sin importar si tienen vocación para ello o no, y entonces muchas veces ni las terminan. Y luego vienen las influencias de amistades o familiares que los invitan o orillan a elegir carreras fuera de su perfil vocacional. Y recientemente, pues están los retos COVID. ¿Cuáles son? Hoy en día ni siquiera pueden visitar físicamente las universidades, menos hablar con los directores de carrera o ver el ambiente de estudiantes, instalaciones, etcétera. Y además está la depresión natural del momento, donde todos sabemos que estamos algo limitados, tristes, algunos deprimidos, y en los jóvenes, pues también, porque están oyendo de que el papá ya perdió el empleo, de que no han visto a sus jóvenes, a sus jóvenes amigos y a las novias o novios durante algunos meses. Ha cambiado su ritmo productivo, etcétera. Entonces, les queremos traer esta solución integral que se puede aplicar a distancia. El test Turbo Orienta detecta, a diferencia de todo lo que hemos platicado, detecta más de 200 talentos naturales estables y permanentes. Y al hablar de talento natural, no nada más la diferencia es cuantitativa, sino también cualitativa, o sea, la calidad del perfil que se detecta, donde un talento natural incluye facilidad natural o una brillante aptitud, hermanado al entusiasmo creciente, facilidad para aprender y desarrollar, alta creatividad, memorización duradera. Ustedes han notado que memorizan mejor lo que les gusta más, y lo que no les gusta no se les pega. Multipliquen eso por 5 en un talento natural. Tenemos más perseverancia, etcétera. Tenemos más resistencia laboral. Y aprovecho para comentarles que todos nuestros tests son originales. Todas las reactivos y preguntas son originales, diseñados por nuestro grupo, que como ya vieron, hay 8 psicólogos trabajando con nosotros. Se basan en las neurociencias. Esto es debido también a la formación de mi padre, que él fue doctor en psicofisiología laboral de la Universidad de Pensilvania y psicólogo, y él fue el autor de la parte teórica y todo el fundamento psicofisiológico de estos instrumentos, y están diseñados y validados por y para mexicanos por entidades externas y con un excelente nivel de confiabilidad. Son modernos y últimos. Tenemos 30 años perfeccionando y añadiendo y mejorando y actualizando nuevas carreras y universidades y reactivos, y son aplicables presencialmente o a distancia. Y entregamos resultados generalmente en cuestión de horas. Tenemos 2 instrumentos fundamentales. Uno es Turbo Orienta, que es de orientación vocacional, que detecta talentos naturales, que se puede aplicar presencialmente o a distancia. Actualmente es a distancia, tal vez el mes que entra ya empecemos a aplicarlo físicamente. Y el test psicométrico multidimensional, que evalúa 160 factores psicométricos. Cuando creamos Turbo Orienta hace 30 años, nuestra premisa fue: ¿cuál es el secreto del triunfo? Y encontramos que
algo que seguramente ustedes intuyen, el secreto es enamorarse de tu carrera y de tu trabajo. Entonces, Turborienta, eso es lo que hace. Detecta las carreras que más te enamorarían y detecta tus 7 talentos naturales y sus carreras ideales de ese menú de 200 talentos detectables. Por ejemplo, a este joven le salió publicidad, derecho, administración pública, entre otros. Y el resultado trae 7 vocaciones o talentos y cada talento trae 3 gráficas. Arriba está el acordeón de a qué se refiere cada gráfica. Todo esto está diseñado para que se entienda a golpe de vista. Lo rojo es el talento, lo verde lo que él prefiere estudiar y lo gris es el mercado laboral. Entonces, por ejemplo, este joven donde tiene las 3 gráficas más altas y más parejas es en derecho. Tal vez sea la carrera que más le conviene. Y tal vez como abogado pueda después tomarse un posgrado en algún tema de ciencias políticas o administración pública, o tomar un puesto si se lo ofrecen, iba a decir hueso. En la política hay muchos abogados que son políticos, entonces hay una tarea como 2 pájaros de un tiro. Ahora, del lado derecho vemos esta carta del Instituto de Estudios Superiores Patria. Es un cliente nuestro, probablemente fue nuestro primer cliente, sigue siendo nuestro cliente. Tenemos más de 25 años atendiéndolos, porque nos tardamos 5 años en desarrollar esta tecnología. Salimos al mercado hace 25 años. Y esto que está aquí en amarillo, en esta carta de servicio nos señala que ellos hacen un seguimiento de los exalumnos de la prepa y ellos han detectado que el 95% de sus estudiantes o exalumnos desarrollan y terminan exitosamente sus carreras profesionales. Esto invierte la cifra nacional. Nosotros orientamos a estos chicos 20 minutos, les entregamos los resultados y los leen en casa, porque es un servicio masivo grupal. Y aún así logramos un 95% de éxito. Y en estos 30 años de experiencia y convivio con directores, padres de familia, alumnos, nos fueron pidiendo o nos solicitaron crear un instrumento que evaluara habilidades estratégicas para ellos y factores como IQ, inteligencia emocional, inteligencias múltiples. Y así es como creamos el test psicométrico multidimensional. Se llama multidimensional porque es un test integral que evalúa 160 factores de inteligencia y personalidad. Luego lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero evalúa la lateralidad hemisférica, el cerebro triuno, por ejemplo, este chico es más emocional, inteligencias múltiples como la lingüística, matemática, social, competencias intelectuales como atención, análisis, síntesis, memoria, creatividad, persuasión, anticipación, toma de decisiones, programación mental, competencias afectivas como autoestima, seguridad en sí mismo, control de agresividad, tolerancia. Hay chicos muy agresivos. Da un mapa académico con aptitud y actitud. O sea, aptitud es la habilidad para estudiar y la actitud es la disposición y el gusto por estudiar. La dinámica académica, competencias como hábitos de estudio, liderazgo positivo, trabajo en equipo, razonamiento numérico, verbal, abstracto, concreto, memoria, creatividad. O sea, es muy completo. Estos son 30 de los 160 factores que evalúa. Y este test es tan completo que una doctora en psicología, especialista en tutoría, nos otorgó esta carta. Ella es la maestra Ana Cecilia Sánchez Chávez, tiene una maestría. Y ella tuvo que hacer una evaluación de todos los tests que hay en el mundo para encontrar el más completo y el más adecuado para la tutoría en México, o sea, aplicable para mexicanos. Y aquí en este cuadro amarillo nos dice que el instrumento más completo y pertinente que encontró a nivel mundial es el test psicométrico multidimensional, o TPM por sus siglas, que es el nuestro, el cual tiene la ventaja de además ser diseñado especialmente para México, que eso es mucho mejor en un test psicométrico.
Y sirve para tutoría, para evaluación, para admisión de jóvenes. Y tenemos la versión de adultos que vamos a ver más adelante. Y luego se nos ocurrió juntar estos dos tests y hacer un híbrido que le llamamos inteligencia vocacional, aplicable masivamente online, y ha resultado una herramienta excelente. Es un test que obviamente es el más completo que hay. Es un instrumento que, además de evaluar los talentos y las vocaciones innatas, detecta las carreras ideales y alternativas, las universidades públicas y privadas que las imparten, el mercado laboral investigado por nuestra empresa desde hace muchos años, porque no hay esta información tan clara en Internet, se va a rubros demasiado gruesos, autoempleo y otros factores estratégicos para tomar la decisión. Y es aplicable online. Es un test que dura 2 horas y da un resultado muy interesante. En este caso, de 180 factores psicométricos, porque son los 160 factores que ya platicamos, más 20 factores vocacionales, empezando por las habilidades e intereses hacia las áreas de prepa, ¿no? Aquí está habilidades en blanco, intereses en verde, y esto de entrada es un dato muy buscado por las escuelas y nos da un perfil de lo general a lo particular. Lo particular ya viene acá, son las vocaciones específicas de este joven. Tenemos la primera hacia la actuaría, son vocaciones muy aterrizadas a las áreas ocupacionales y también lo tienes ingeniería de negocios, biotecnología e investigación biomédica. Y además de dar la carrera específica, da el clúster ocupacional o las carreras alternativas, donde también puede desarrollar esa vocación. Recuerden que estos instrumentos están validados científicamente, pero sobre todo pragmáticamente. Tenemos un 95% de jóvenes enamorados de sus carreras y eso hace que este estudio esté digerido, le dé el oro molido de la información que requiere el joven para tomar decisiones, porque si le damos a leer la lista de 2,000 carreras, lo hacemos más bolas, por supuesto. Y todos los que truncaron, se supone que sabían que iban a estudiar. Entonces, por su edad y por la falta de información, sí requieren ayuda profesional. ¿Qué más da este instrumento? Da estas vocaciones desglosando la habilidad, el interés y el mercado laboral, tipo Turbo Orienta. Nada más que estas habilidades son sustentadas por los 160 factores psicométricos. Por ejemplo, si notan, esta habilidad está un poquito más arriba que esta, precisamente porque se está basando en los factores psicométricos. Y aquí, para las 3 gráficas, o la suma, para dar una vista de conveniencia global, donde las 2 gráficas más altas es lo que más le conviene al chico, que en este caso es actuaría o ingeniería en negocios, que es una combinación de administración con tecnología y computación. Entonces podría estudiar ingeniería en negocios y tomarse una maestría en actuaría o alguna combinación de este tipo. Además, este instrumento nos da las 5 carreras más puntuadas psicométricamente hablando, por encima de lo que le guste o no a este chico. En este caso, le salió en primer lugar actuaría, coincidiendo con su primera vocación, y luego le salió computación, ingenierías, etc. Entonces nos da ahí como un refuerzo. Y además da los 160 factores psicométricos, que más o menos ya vimos, lo cual permite detectar fuerzas y debilidades para apoyarlo estratégicamente en lo académico y en su desarrollo integral. En concreto, ¿qué es lo que da? Me voy a regresar tantito. Bueno, la lateralidad hemisférica, el cerebro triuno, las inteligencias múltiples, competencias intelectuales. Ya las desglosé un poquito, por eso no me estoy deteniendo en ello. El temperamento, y hablando en personalidad, por ejemplo, autoestima, seguridad en sí mismo, control de agresividad, tolerancia, competencias éticas. En el mapa académico, pues ya vimos que da dinámica, cómo se lleva con la autoridad. Este chico está muy bajo en autoridad, por ejemplo. Nos da competencias académicas como hábitos de estudio, etc.
habilidades del aprendizaje, estilos de aprendizaje. Este de 3 rebanadas es el neurolingüístico. Este chico es más kinestésico, es un poquito más experimental, se va más a lo comprendido que a lo memorizado, y así debe de ser. Entre otros factores, y aquí nos da un mapa familiar, que no le fue muy bien aquí, y factores de riesgo como depresión, suicidio y adicciones. Y también da un segundo archivo PDF como resultado, que se los enviamos también por email o por cualquier medio electrónico, con toda la información profesiográfica de las 4 vocaciones, por ejemplo, el perfil del talento, la descripción de la carrera, nos da el mercado laboral, las universidades que lo imparten, la mayoría viene rankeada, o cuál es mejor, de mejor a peor. Y al final hay un nuevo capítulo que les añadimos recientemente, hace un par de meses, y se actualiza cada semana con las previsiones ante el COVID. Le llamamos Nuevo Futuro, porque hay situaciones de mercado que tienen que conocer, entender y considerar en su decisión, carreras que están perdiendo mucho mercado por las situaciones empresas que van a quebrar, sectores que van a quebrar. Entonces le damos una perspectiva de mercado a corto, mediano y largo plazo. También en la elección de universidades, ahorita hay tendencia en las universidades online, precisamente por las clases a distancia, porque no sabemos si la cuarentena vaya a durar la mitad de su carrera, ¿verdad? Intermitentemente. Y por lo mismo también les damos una parte motivacional donde les damos, por ejemplo, que fortalezcan su resiliencia, les explicamos qué es la resiliencia y los tratamos de motivar. Además hay una videoconferencia al final donde les explicamos todo esto, es una conferencia que dura 2 horas. Y bueno, este es el resultado vocacional. Y hay un estudio opcional que se puede derivar de ese mismo test, que se llama Programa de Superación Integral Coach, SIC por sus siglas, le decimos coach de cariño. Es una carpeta que retoma los 30 factores más importantes de personalidad, como liderazgo, sociabilidad, generosidad, hábitos de estudio, etcétera. Y en los 5 factores más bajos y también en los 4 más altos, lo lleva de la mano a fortalecerlos. En los polos está la estrategia. Es una carpeta como de 40 hojas que les habla de tú y mira, vamos a crecer juntos, y le explica la mente, el subconsciente. Por ejemplo, si salen bajo una autoestima, les dice qué es la autoestima, por qué le conviene fortalecerla y cómo lograrlo. Y lo tenemos en versión de jóvenes y adultos. Obviamente tienen un costo económico estos instrumentos. El test de inteligencia vocacional cuesta 3,500 pesos y lo pueden aplicar cuando quieran, el mismo día. Nos contactan por teléfono o por correo electrónico, ya sea para ti, para tu hijo, para tu escuela. Y está también el programa Coach, que cuesta 1,500 pesos adicionales, es opcional, y da esta carpeta que la tenemos en versión de jóvenes y adultos. Si alguien quiere tomar la carpeta Coach porque está tu esposa deprimida, o tú o tu hijo, y esta carpeta les va a dar un soporte autodidacta, autoconocimiento y autocontrol, y les va a ayudar en ese tema. Tenemos un pequeño test que puede brindar esta carpeta sin necesidad de pagar o tomar inteligencia vocacional. Entonces, por último, ¿cómo se beneficia el examinado? Pues lo principal es que detecta sus verdaderas vocaciones y las carreras que más le enamorarían. Evita truncamientos. Hoy en día, ustedes saben, hay universidades que cuestan más de 160,000 pesos semestrales. Entonces, hay mucho dinero en juego, mucha motivación. Son 50 años, además de futuro, sueldo y motivación. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Y el test psicométrico, al darnos sus habilidades e intereses,
nos permite como padres o como jóvenes o como maestros dar un soporte estratégico para fortalecimiento. Ahora, ya estamos a 5 minutos de terminar. Les quiero dar brevemente las demás pruebas que aplicamos para escuelas y empresas. Vamos a ver un poquito de ello. Tenemos una gama de test electrónicos. Se pueden aplicar a distancia o presencialmente. A distancia puede ser para jóvenes o para adultos. Y a distancia en jóvenes puede ser a particulares como tu hijo o a escuelas para dar la orientación vocacional de manera segura y confiable y científica, sin importar que haya o no cuarentena. Este test es aplicable en el salón de cómputo o en casa de los chavos. Y en adultos lo mismo, puede ser a particulares, lo puedes tomar tú para ver, por ejemplo, facilidades, o en tu empresa para reclutamiento. Y obviamente lo presencial, cuando se dé, se puede aplicar todo ello. Vamos a ver un segundito los test para empresas. Tenemos un test de 6 factores para personal sencillo, en tendencia, seguridad, operativos, que evalúa solo 6 factores como disposición al trabajo, ética, control de agresividad, adicciones y disposición a la autoridad. Dura 25 minutos. Tenemos el test secretarial y de mandos medios, que evalúa 30 factores estratégicos como clima laboral, respuesta a la autoridad, en relación con jefes, hábitos laborales, liderazgo, creatividad, seguridad en sí mismo, responsabilidad, sociabilidad, autoestima, adaptabilidad, control de agresividad, ética, tolerancia y sinceridad en el test. Y también da este mapa laboral, personal y familiar, con su relación con jefes, subalternos y compañeros. Su mapa personal es pues, motivación laboral, confianza laboral, toma de decisiones, respeta normas y límites, entre otros. Y mapa familiar, relación con su pareja, etc. Y factores de riesgo como predisposición al suicidio, a las adicciones y a la depresión, que está lamentablemente dándose mucho ahorita. Y el test psicométrico multidimensional para adultos, que lo tenemos en una versión universal para cualquier adulto, sea ama de casa, papá, recién egresado, etcétera, o reclutamiento. Y el de 180 factores es gerencial, el cual suma habilidades gerenciales y directivas. Excelente para reclutamiento, cualquiera de los dos. Fácil de entender, lo van a entender a golpe de vista. Y que evalúa, pues, lo más, es como es hermano gemelo del test psicométrico, evalúa lo mismo. En este caso da un mapa laboral con aptitud, actitud, hábitos de trabajo, y todo lo demás es parecido al de jóvenes, con reactivos diferentes, con gráficas gerenciales. Por ejemplo, estos son la inteligencia directiva, orientación al futuro, y la da la definición. Y estas son 2 hojas de 40 que recibe la empresa o el examinado. Y para escuelas tenemos toda la gama del test psicométrico multidimensional. Lo tenemos en versión para universidades, tutoría. Por ejemplo, todas las universidades públicas, esto es oro molido porque están obligadas a dar tutoría y esto es información estratégica para ellos. Secundaria y preparatoria para test de admisión o para reclutamiento de maestros. Y también tenemos el test de primaria que se llama Piensa, Programa Integral de Evaluación Neurointelectiva y Soporte Académico, conforman la palabra Piensa por sus siglas, lo cual lo tenemos en versión de primero de primaria hasta secundaria, y evalúa inteligencias múltiples y algunas habilidades del aprendizaje y bullying. Probablemente más adelante hagamos un webinar o les puedo mandar la información y platicarlo telefónicamente. Por favor, llámenos, ya sea para orientarte a ti mismo o a tu hijo. Sé que hay jóvenes viendo esto y esta inversión es estratégica para toda tu vida porque es dinero de tu cartera. Y si es para tu hijo, pues por razones obvias. También si eres maestro o director de escuela, para canalizarlo hacia el área correspondiente, estarías dando un punto estratégico de calidad y de tecnología en tu escuela
y más ante las situaciones que estamos viviendo ahorita, donde vamos a recibir alumnos deprimidos con muchas cuestiones. Y test para reclutamiento ante el distanciamiento, o ya que están a punto de cambiar los semáforos, para evaluar al personal, detectar quiénes están deprimidos, dar intervenciones. O tú, si estás deprimido, la carpeta coach, o tu esposa a lo mejor está deprimida. En fin, les agradezco mucho su atención. Vamos a terminar la presentación y abrir el apartado para preguntas y respuestas. Tocayo, si gustas tomar el micrófono. Aquí está. Muy bien, Tocayo. Gracias. Bien, pues te agradecemos nuevamente, Tocayo, tu experiencia, tu conocimiento que nos estás compartiendo. Y en este tema, aquí hay una pregunta, una pregunta que nos hacen llegar. Bueno, antes que nada te felicitan, Tocayo, por la conferencia que nos acabas de compartir. Y la primera pregunta es, estando los chicos en cuarentena, sí, y con esta incertidumbre, ¿qué tan bueno es hacerlo en este momento? Miren, yo creo que es bueno porque no va a haber un mejor momento, porque esto va para largo. En lo que sale la vacuna, en lo que viene la segunda ola, y los chicos tienen que elegir área de preparatoria, tienen que elegir universidad, y al menos que les demos un sabático de 1 o 2 años, de todas formas tienen que enfrentar esta realidad desde lo que tenemos, aunque tengan que elegir una universidad en línea, y este instrumento logra detectar las vocaciones, aunque estén un poco deprimidos. Sí les cuesta más trabajo tomar decisiones, sí les apoyamos para lograr esto, y esta es información que es oro molido para ellos ante esta situación precisamente. Perfecto. Tocayo, nos están preguntando si hay algún descuento por haber participado en esta conferencia. Por supuesto, Tocayo, les vamos a dar un 10% de descuento a todos los que nos den la clave C Consulting, que es tu empresa, y a todos los que den esta clave les hacemos el 10% de descuento con todo gusto. Aprovechen, por favor, porque es muy interesante y muy importante para el futuro de los muchachos que están en medio de esta pandemia que hace unos meses sería inimaginable. Otra pregunta en el minuto que nos queda. Bueno, otras felicitaciones por parte de Magda y Paola. Que si al final solo sugieres universidades dentro de México, también se pueden hacer recomendaciones en universidades extranjeras. Solo son las universidades de México. Viene un párrafo con escuelas online extranjeras y les orientamos dónde pueden encontrar la información, pero sí, impresa viene nada más nacional. Bien. Mateo pregunta, ¿inteligencia emocional también vale 3,500 para escuelas? No, cuesta menos de la mitad de eso, en función de la masividad y los detalles. Muy bien. Tocayo, ¿algo que quieras agregar en estos segundos que nos quedan para despedirnos? Pues agradecerte a ti, Tocayo, por la invitación, y a la audiencia por su tiempo, y quedo a sus órdenes. Tómenle en la invitación por email que les llegó, hay unas ligas en PDF que traen el menú de programas, costos, teléfonos. También tómenle una fotografía a la pantalla antes de que se cierre, o a través de mi Tocayo pueden tener nuestros datos. Cualquier duda o comentario, háganoslo llegar y nosotros con mucho gusto se los despejamos. Pues muchísimas gracias.